Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado octavo. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la primera fase de la revolución industrial, así que empezaremos por una breve introducción de lo que es la revolución industrial. Entonces recuerden que nosotros hemos estado analizando las diferentes revoluciones que surgieron a nivel social y político en el mundo, empezando con Estados Unidos, Francia, el proceso del imperio napoleónico que generó o influyó las revoluciones en Norteamérica y Suramérica, ¿vale? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los países que se ayudaron con Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José Martí, entre otras, a independizarse de las monarquías españolas y portuguesas, y todo ese proceso específico de revoluciones, para detonar en una revolución muy importante a nivel mundial, que es la revolución industrial, que técnicamente nos esboza lo que ocurrió después de que todos esos estados que se habían generado como tal con sus independencias y sus revoluciones, se habían conformado como naciones, iniciaron un proceso de prosperidad económica a través de la revolución industrial. Entonces, empecemos. ¿Qué es la revolución industrial? O la primera fase de la revolución industrial, precisamente que nace en Inglaterra. Nos dice que la revolución industrial marca un hito trascendental en la historia de la humanidad, transforma profundamente la forma en que vivimos y trabajamos, y este periodo, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, sentó las bases para la rápida industrialización y modernización de las sociedades occidentales, específicamente hablando de Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, entre otros países. Entonces, ese proceso tiene un contexto histórico y social específico. Primero, hablemos del periodo de la industrialización, después los factores claves y por último el impacto social que generó la industrialización. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Nos dice que esa fase se desarrolla, como ustedes ya vieron, del siglo XVIII al XIX, y durante ese periodo fue un proceso de rápida industrialización en ciudades como Inglaterra y Europa Occidental o Reino Unido, donde la mano de obra o lo que era la manufactura, eh, el capital humano, fue reemplazado rápidamente por maquinarias y empezó a haber avances científico-técnicos en la producción en masa. Factores claves: el crecimiento de la población, la urbanización, los avances tecnológicos, la expansión del comercio y la disponibilidad de materias primas fueron algunos de los factores que generan un proceso de propulsión en el proceso de cambio. ¿Y por qué se da? Recuerden que Inglaterra, por ejemplo, el país que está mencionando ahí, Reino Unido, tenía una gran cantidad de colonias, lo que permitía que Inglaterra tuviera una cantidad de recursos naturales ilimitados, porque tenía muchas colonias, de las que podía extraer recursos. ¿Para qué? Para producir. Además de la urbanización, las grandes ciudades empezaron a estructurarse. La gente ya no estaba en el campo trabajando, sino viajaba a la ciudad. Entonces grandes fábricas empezaron a comenzar. La industrialización se hizo cada vez más vigente y los recursos naturales eran muchos. Entonces la industria empezó a avanzar. Y el impacto social. La industrialización generó profundos cambios sociales, como el surgimiento de la nueva clase obrera, el debilitamiento de los gremios tradicionales y la transformación de la estructura familiar y comunitaria. Yo alguna vez les he hablado del artesanado y todo esto en los sistemas sociales y las clases sociales, por ejemplo, de Francia, de Norteamérica, donde veíamos clases políticas, la monarquía, los nobles, el clero, los artesanos, el campesinado. Pero este impacto social es tan grande que desestructura las clases sociales de los antiguos regímenes y se viene a hablar de la burguesía y el proletariado, como mencionaría Marx. Entonces, las personas que tienen dinero, los grandes empresarios, y los trabajadores, o lo que son los proletarios, que son las personas que trabajan para la persona que tiene el capital. Ahora bien, los avances tecnológicos dentro de la revolución industrial. Entonces tenemos cuatro elementos importantes: la mecanización de la industria textil, el desarrollo de la máquina de vapor, los avances en metalurgia y las innovaciones en transporte. Todos son importantes. Uno de los más claves es la máquina de vapor, que permite generar el tren, el barco, por entre otros. Pero bueno, la mecanización de la industria textil, por ahí parte el proceso de revolución industrial. Ya no se tejía, sino había máquinas de costura, grandísimos telares, y en esas empresas textiles hubo un desarrollo muy importante. Nos dice, innovaciones como la máquina de hilar, el telar mecánico, revolucionaron la producción de textiles y aumentaron la eficiencia y la productividad de manera drástica. Segundo, desarrollo de la máquina de vapor.
La invención de la máquina de vapor por James Watt impulsó una nueva era de mecanización y automatización transformando industrias como la minería, el transporte y la manufactura. Un motor a vapor era algo vital porque cambió a la industria literalmente. Los avances en metalurgia, la transformación del hierro y el metal, mejores procesos en la fundición y refinamiento del hierro y el acero permitieron la construcción de maquinarias más robustas y duraderas, claves para la industrialización y la creación de maquinaria e innovación en el transporte. La introducción del ferrocarril, los barcos a vapor, aceleraron el transporte de materias primas y productos terminados, facilitando el comercio y la expansión de los mercados. Todas estas cuatro son interrelacionadas, si se dan cuenta. Empieza por un proceso de mecanización textil que abre como tal las puertas a una nueva industria. El desarrollo de la máquina a vapor que aporta tanto para los avances metalúrgicos, para la creación de grandes máquinas que transformaron todos los procesos de transformación del hierro y el acero, y la innovación en el transporte con la invención del barco a vapor y el ferrocarril, que permitieron que tanto recursos para la industria, productos terminados, se empezaran a repartir de forma más rápida. Ahora bien, la mecanización de la industria textil. La mecanización de la industria textil fue uno de los avances claves durante la primera fase de la revolución industrial. La introducción de máquinas como la hiladora de Argand y el telar mecánico de Cartwright aumentaron drásticamente la productividad y la eficiencia de la producción de textiles, transformando por completo las industrias. Estas innovaciones tecnológicas permitieron una mayor escala de producción, reduciendo la dependencia del trabajo manual y acelerando los procesos de hilado. Por lo tanto, eso también genera un impacto en la sociedad. Ya no se necesitaba tantas personas tejiendo ni hilando, sino una máquina reemplazaba a esa cantidad de personas. ¿Y qué se necesitaba? Una o dos personas que se encargaran de la máquina y como tal la supervisión de la máquina. Pero ya no era una cantidad de personas igual para producir como tal los textiles. El desarrollo de la máquina de vapor. La máquina de vapor fue una innovación clave durante la primera revolución industrial que permitió la mecanización de procesos industriales y el desarrollo del transporte a vapor. Su diseño y mejoras continuas, como la caldera de Watt, hicieron más eficiente y confiable, impulsando el crecimiento de las fábricas y el ferrocarril. Este avance tecnológico fue fundamental para la industrialización de la época, como ya les había mencionado, el transporte de recursos naturales. El impacto en la producción y el transporte tenemos tres: la mecanización de la industria, el auge del transporte ferroviario y la transformación del comercio. Gracias a que se podían enviar más rápido recursos y productos, pues hablamos de una transformación del comercio porque más rápido se obtenían productos para vender. O sea, el comercio estaba creciendo. Había un gran auge precisamente de la comercialización a nivel mundial y la expansión precisamente de la industria. Y claramente eso afectó a la sociedad. Entre más grandes fueran las empresas en las grandes ciudades, más poderosas fueran las industrias textiles, los ferrocarriles, la maquinaria a vapor, pues más mano de obra necesitaría, lo que generó precisamente una gran urbanización, o denominada de otra forma un éxodo rural, o sea que las personas del campo se transportaban a la ciudad, o sea el desplazamiento masivo de la población hacia las ciudades. Segundo, el crecimiento urbano. Si todas las personas del campo se vienen a la ciudad crece. Se necesitan más lugares donde las personas vivan, más trabajos, mayor salubridad, prestaciones precisamente hacia los trabajadores, todo eso. O sea, grandes cambios se venían para la sociedad. Y por último, los cambios sociales, surgimientos de nuevas clases sociales y estilos de vida. Lo que generó esa primera revolución industrial fue un cambio drástico a nivel mundial, específicamente en la producción y en la sociedad, que más adelante veríamos cómo esas otras fases de la revolución industrial impulsan como tal a los trabajadores a la creación de sindicatos y todo esto, pero pues es algo que trabajaremos más adelante. Las condiciones de vida de la clase obrera. Entonces ahí vemos ya unas complicaciones que con la revolución industrial no todo fue perfecto, no todo el mundo tiene trabajo, wow, todo el mundo está muy bien por la revolución industrial, no. Eso también generó problemas graves, específicamente con la cantidad de personas que llegaban a las ciudades. Uno, el hacinamiento, la pobreza y la malnutrición, condiciones laborales duras y represión y carencia de derechos. Quiero centrarme en dos específicas. El hacinamiento, pues es muy obvio. Entre mayor cantidad de personas lleguen a la ciudad y no tengan una vivienda digna, pues van a estar en cualquier lugar, en cualquier hotel, van a hacinarse en cualquier lugar para buscar una mejor condición de vida. La pobreza y malnutrición se generó también, mucha gente quedó desempleada por la revolución industrial, lo que llevó a una pobreza extrema y también una malnutrición porque muchas personas en las grandes ciudades tenían procesos de salubridad muy paupérrimos. Pero me quiero centrar en condiciones laborales duras y represión y carencia de los derechos.
Como estábamos hablando del primer momento donde hay un boom de trabajo, no había como prestaciones de servicio, prestaciones de ley como conocemos hoy en día. No, ay, yo trabajo solo 8 horas y no más, adiós. No. O, ay, no necesito EPS, o tengo pensión. No, en esa época era trabajas 24 horas y puedes. Ah, bueno, perfecto, si no trabajas más. No había derechos, no había como tal derechos de los trabajadores, no existían precisamente las condiciones laborales dignas. Y eso generó que muchos trabajadores murieran en condiciones paupérrimas en las empresas y que fueran reemplazados rápidamente como si fueran una máquina. De esas condiciones de vida empezaron a ser mucho más duras para la clase obrera, que se vio enfrascada en múltiples problemáticas para poder conseguir sus derechos laborales. Y eso generó claramente consecuencias económicas y sociales, no solo la revolución industrial, sino las malas condiciones, consecuencias económicas y consecuencias sociales. Las económicas las vemos por el aumento de la productividad y los beneficios empresariales, claramente, pero las sociales, el surgimiento de una nueva clase obrera urbana en condiciones de vida precarias, un aumento de la desigualdad y la pobreza y migración masiva del campo a la ciudad. O sea, los impactos sociales fueron bastante negativos, mientras que los económicos para las grandes empresas o grandes, eh, se puede decir, consorcios empresariales en esa época fue supremamente bueno. Entonces, esos contrastes entre el auge económico y la dura realidad de los trabajadores es algo importante de analizar en la primera revolución industrial y que a pesar de que ya llevamos mucho tiempo desde el estallido de la revolución industrial hasta la actualidad, siguen viéndose, por ejemplo, ese estilo de prácticas un poco deshumanizantes en el trabajo, ¿vale? Que a pesar de que ya se han conseguido muchos logros a nivel de políticas de trabajo, no es tan viable. Y por último, la importancia de la primera fase de la revolución industrial. No todo es negativo, claramente la revolución industrial fue positiva por los avances científico-técnicos que se presentaron, y la segunda y la tercera fase de ella igualmente, porque los humanos tenemos que progresar. Pero bueno, veamos la importancia. La primera fase de la revolución industrial marcó un hito trascendental en la historia de la humanidad. Representó un punto de inflexión, de ruptura, de transformación radical en la forma de producir, transportar y vivir. Estos avances sientan las bases para el mundo moderno y continúan teniendo un impacto profundo hasta el día de hoy. Más allá de los avances tecnológicos, la revolución industrial también cambia o genera cambios sociales y económicos de gran magnitud, y la urbanización y el desarrollo de la clase obrera y la expansión del capitalismo son solo algunas de las consecuencias que defienden precisamente la estructura de la sociedad en la revolución industrial. Muchas gracias por precisamente su atención. Espero hayan entendido la temática muy bien. Tengan en cuenta por qué estamos analizando la revolución industrial. Y nuevamente gracias por su atención, chicos. Recuerden realizar la actividad que se encontrará en tareas precisamente con información importante y actividad sobre el video. Muchas gracias.